Muy buenas tardes, distinguidos concurrentes a este foro convocado por el Senado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que participan en este foro en el que se está dando cuenta de la inconstitucionalidad de un decreto para extinguir una empresa que es patrimonio de todos los mexicanos. Hemos escuchado con mucha atención a quienes, por supuesto, con una firme y desarrollada competencia en el terreno del derecho constitucional y laboral, nos han explicado una parte de todo esto que hace a la falta de la debida motivación y fundamentación de este decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Por mi parte, me voy a referir a una parte poco abordada, poco conocida, pero que es particularmente esencial cuando, a la luz de esta realidad histórica, se juzga el alcance de ese inconstitucional decreto de extinción. En los primeros párrafos del decreto, el Ejecutivo Federal pretende dar cuenta de los antecedentes históricos de la creación de Luz y Fuerza del Centro. Pero lo que hace en realidad es, mediante un artificio de mencionar algunas fechas, es ocultar la realidad histórica y jurídica que marcó la debacle financiera de Luz y Fuerza del Centro. ¿A qué me refiero? Al hecho de que esto que el Ejecutivo Federal, pretendiendo motivar y fundamentar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, alega como costos crecientes, pérdidas desbordadas, transferencias presupuestarias descomunales, todo ello para tratar de fundar el que, desde el punto de vista del interés público y por la propia conveniencia de la economía nacional, se requería, según este decreto, extinguir a Luz y Fuerza del Centro. A contrapelo de estas opiniones que el Ejecutivo no demuestra, en lo que sigue me voy a referir a lo que, en mi opinión, es un tema fundamental para analizar este problema. Me voy a referir a la existencia continuada durante un periodo de casi 90 años de una empresa que el pueblo y la opinión pública creía que, a raíz de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, había desaparecido del panorama económico, financiero y de la prestación del servicio público de energía eléctrica. Me refiero entonces a esa empresa canadiense, a la legendaria Mexican Light and Power Company Limited, que, fundada en 1902 y aposentada en nuestro país en 1903, sin embargo continuó existiendo. En los hechos fue la real propietaria de Compañía de Luz y Fuerza del Centro a partir de 1963, y en un hecho que causa vergüenza, el Ejecutivo Federal de aquel entonces, Salinas de Gortari, solicitó la liquidación de esta empresa canadiense en 1989, fundándose en lo siguiente: envía al secretario técnico de la Mexican Light ante la Suprema Corte de Ontario, Canadá, y lo instruye para solicitar la liquidación de la Mexican Light, que era la real propietaria de Compañía Luz y Fuerza del Centro, bajo la tesis de que la sola existencia de la Mexican Light and Power Company Limited constituía una flagrante violación a lo que establece el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Esta información se ocultó al pueblo de México y, sin embargo, en Canadá era una noticia pública. Finalmente, ante este pedido del gobierno mexicano en 1989, el 5 de noviembre de 1992, la Suprema Corte de Ontario
Canadá dictó sentencia para que la Mexican Light and Power Company Limited, propietaria de la compañía Luz y Fuerza del Centro, fuera finalmente liquidada. Este asunto aquí no se informó en México, para los poderes de la Unión pasó desapercibido, la Cámara de Diputados y de Senadores nunca fue informada y la razón fue muy simple. Salinas de Gortari estaba ya negociando el capítulo 6 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde se hacía cesión de soberanía nacional en materia energética. En esos mismos meses presenta una iniciativa para reformar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que finalmente en diciembre de 1992 iba a abrir las puertas al capital privado a través fundamentalmente de la figura de productor independiente de energía, que hoy a la fecha, transgrediendo lo que establece el párrafo 6 del artículo 27 constitucional, controla ya un 40% de la generación de energía eléctrica en México. Por eso el decreto de extinción. Lo que en el decreto de extinción el gobierno mexicano alega como pérdidas, como costos desbordantes, como transferencias descomunales en el terreno presupuestario, no fue algo que naciera con la creación de Luz y Fuerza del Centro. Los documentos que obran en nuestro poder y que por supuesto haremos entrega formal a este foro del Senado de la República, cuentan otra historia diferente. Tal vez esta sea una de las razones centrales del por qué el gobierno federal se niega a entregar el expediente de Luz y Fuerza del Centro. Hace unos días escuchamos con coraje que varios funcionarios de este gobierno alegaban que ya habían entregado esos documentos reservados desde el día 13 de octubre en la comparecencia que tuvo el subsecretario de Electricidad, el de Egresos y el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Mintieron. No había, por supuesto, la oportunidad de hacer uso de la palabra en esos momentos para documentar el engaño que quieren que el pueblo y la opinión pública se traguen para justificar ese infame decreto de extinción. Lo que entregaron como documentos reservados a la Cámara de Diputados el día 13 de octubre son documentos diferentes a los que se están solicitando. En la Cámara de Diputados entregaron un documento llamado Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro, un documento de 20 y tantas cuartillas, y uno más largo titulado Informe de la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro. Ambos documentos fueron elaborados por el subsecretario de Electricidad, obtuvo esa encomienda y los firmó el señor Benjamín Contreras. Pero los documentos que se han estado solicitando por el Poder Legislativo son otros y están bajo el rubro del expediente completo de Luz y Fuerza del Centro que obra en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La pregunta, de manera muy formal,